El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la realidad nacional del paciente Perú, ¿no? En este caso tenemos a nuestro docente, expositor, no general de división, en situación de retiro, Leonardo Longa, licenciado y máster en ciencias militares, máster en administración, se ha desempeñado como director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, director de investigación y políticas educativas de la Dirección General de Educación y Doctrina del Ministerio de Defensa, comandante general de la 31ª Brigada de Infantería, jefe del Estado Mayor de la Región Militar del Valle de los Ríos, Apurímac y en el BRAE, agregado de Defensa y Militar de los Estados Unidos de América, subjefe del Estado Mayor General del Ejército, comandante general de la Zona Especial de Seguridad para los Valles de los Ríos Apurímac, N. y Mantaro, región Braen, jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, Sedena, jefe de la delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa y Organización de Estados Americanos, OEA. Tenemos una trayectoria de nuestro docente expositor el día de hoy, quien estará a cargo de la exposición. Cualquier consulta, levanten la mano, activen su audio para que la puedan realizar. Estimado magíster, adelante con su presentación. Muy buenas tardes con todos los asistentes a esta conferencia titulada Realidad Nacional del Paciente Perú. Agradeciendo la invitación en la presentación al doctor José Luna y por su intermedio a la Universidad Tecnológica del Perú. El día de hoy creo que vamos a tratar un tema muy importante, más aún si es que tenemos en consideración la realidad que está viviendo nuestro país actualmente, que es una realidad que muchos de nosotros desconocemos y que es importante que nuestra juventud, que nuestros estudiantes conozcan, ya que el Perú está viviendo un caos y una crisis política, económica, social y jurídica. Y he titulado esta conferencia Realidad Nacional del Paciente Perú, porque el Perú, nuestro país, nuestra querida nación, está enferma y no nos damos cuenta. Yo no he venido a enseñarles nada. Creo que hemos venido yo a aprender de ustedes y ojalá que ustedes aprendan de mi persona también. Es por lo tanto que yo les voy a agradecer que participen. Quiero saber qué es lo que piensan ustedes de la realidad del país, cómo están enfocando la realidad del país, si somos un país viable, estable o no, y qué debemos de hacer para poder salvar no a la patria, sino a la nación peruana, al conjunto de peruanos que actualmente viven dentro del territorio que se llama Perú. Eso es lo que está en riesgo, la nación peruana, y no nos damos cuenta. No es una amenaza solamente interna, una amenaza nacional, es una amenaza internacional la que estamos enfrentando. Y ojalá que el día de hoy podamos tomar conciencia y ser un efecto multiplicador. Vamos a iniciar esta conferencia y repito, solicitándoles su participación activa. Me hubiera gustado dar una conferencia personal, ¿no? Que es más amigable, podemos interactuar, pero creo que haciendo el esfuerzo, sí vamos a lograr el objetivo que nos hemos trazado el día de hoy, que es conocer qué cosa estamos viviendo en el Perú.
Es importante que antes de ya ir de lleno a la conferencia, tengamos una idea, sepamos qué significa, cómo definimos realidad nacional y cómo definimos visión estratégica. Estos dos términos son importantes porque nos va a permitir saber qué cosa está viviendo el país, qué cosa estamos viviendo los peruanos, cuáles son los indicios, los indicadores, las percepciones, los hechos, la verdad. Hay una verdad oculta que tenemos que sacar la luz, una verdad oculta que nos está haciendo daño. Y permítanme dar lectura a estas definiciones. Realidad nacional podemos conceptualizarla como el conjunto de problemas, recursos materiales y recursos espirituales con que cuenta una nación. Por eso digo que la nación peruana está en peligro. Para satisfacer sus necesidades colectivas e individuales, recalcando colectivas que deben subordinarse a las necesidades individuales. Está afectada por una serie de factores físicos, políticos, económicos, sociales y jurídicos. Y acá es donde también pongo énfasis en los factores jurídicos. No tenemos una justicia verdadera, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya tenemos conceptualizado lo que es realidad nacional y sabemos que afecta a la nación, en este caso a la nación peruana. Muy bien. Y también vamos a tratar de conceptualizar visión estratégica, porque es importante conceptualizar visión estratégica. ¿Por qué los peruanos tenemos que tener una visión estratégica? ¿Qué importancia tiene en nuestras vidas? ¿Qué importancia tiene en el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos? La visión estratégica es la representación del futuro deseado. Es el sueño peruano. Los peruanos tenemos un sueño. Todos los peruanos tenemos un sueño en común. Representación del futuro deseado que es a la vez racional, intuitivo, abarcador y prospectivo. Propone un marco de intervención convergente y coherente para la realización de un fin común, pero que no satisfaga las necesidades individuales sobre las colectivas, sino que comprendamos que hay que satisfacer las necesidades colectivas, y al satisfacer las necesidades colectivas, automáticamente se satisfacen las necesidades individuales. El atributo estratégico implica que la visión sirve para coordinar una serie de acciones con un objetivo concreto. En este caso, sería el sueño peruano. Si los peruanos tuviéramos un sueño, si todos los 33, 34 millones de peruanos que somos actualmente soñáramos lo mismo, en un mismo día, ¿ustedes no creen que Dios nos escucharía? Pero los peruanos lamentablemente estamos desunidos y si queremos unirnos, nos desunen porque existe mucho interés económico sobre nuestro potencial. Entonces, estos dos conceptos creo que ahora sí, como prerequisito, nos van a permitir pasar hacia adelante y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Es el Perú un paciente con cáncer terminal? Así de simple. ¿Es el Perú un paciente con cáncer terminal? No sé si alguno de los que está participando me puede decir
si considera que el Perú es un paciente con cáncer terminal o no. Por favor, que abra su micro nomás y que responda. Buenas tardes. Sí, así es. Muy bien. Si es que alguien tiene alguna opinión contraria, me gustaría que la manifieste. Si no, vamos a considerar que el Perú es un paciente con cáncer terminal. Hasta ahora, ¿no? ¿Hay alguna otra opinión en contrario? Muy bien. Si nosotros consideramos que el Perú es un paciente con cáncer terminal, entonces tenemos que definir los problemas. ¿Cuáles son los problemas que vive el Perú? Y ver que cuando uno define los problemas, se va a encontrar en que hay causas de los problemas y hay efectos en los problemas. ¿Qué solucionamos nosotros como peruanos? ¿Solucionamos las causas o solucionamos los efectos? ¿Debemos solucionar las causas o debemos solucionar los efectos? Y esto es importante, que nosotros como peruanos sepamos qué cosa está ocurriendo en el Perú y si es una causa o es un efecto. Por favor, porque si no, estamos desorientados. Y vienen politiqueros, por no emplear otro término, y nos engañan. Y absurdamente, a veces tontamente, le damos su voto. Le entregamos nuestro voto sin pensar. Tenemos que tener en consideración que hay una acción, y a una acción normalmente hay una reacción. Acción, reacción, acción, reacción. No, el peruano tiene que cambiar de visión. A una acción tiene que haber una proacción, y la proacción se adelanta. Es más adelante, más allá de la acción. Entonces, si yo quiero tener una mentalidad proactiva, tengo que saber qué cosa es el efecto y qué es causa. Y si yo quiero solucionar el problema, tengo que irme a las causas. Y eso es lo que normalmente hacemos. Eso es lo que normalmente el peruano es así de rápido, que le duele la cabeza, uno y se automedica. Si le duele la cabeza, Mejoral, ¿no? Panadol, listo. ¿Qué cosa es el dolor de cabeza? ¿Es un efecto o es una causa? A ver, ¿alguien me puede decir, es un efecto o es una causa el dolor de cabeza? ¿Efecto o causa? Es un efecto. Un efecto, muy bien. Y lo tomamos como la respuesta de todos. Es un efecto, dicen, es un efecto exacto, es un efecto. Pero no tengo la causa. ¿Por qué me duele la cabeza? Mientras no descubra la causa, vendrá el dolor de cabeza, tomo mi Panadol, se me va, viene el dolor de cabeza, tomo el Panadol y se me va. Después, como la causa sigue avanzando, ya no solamente me dolerá la cabeza, me dolerá el pie, me dolerá el corazón, ¿no? Me dolerá otro órgano. Y la enfermedad sigue avanzando hasta llegar pues a un cáncer terminal. Y eso es lo que ha pasado en el Perú por 200 años, 201 años, en los cuales nuestros efectos o nuestras causas se han convertido en efectos y han salido unas causas más graves hasta llevarnos a un cáncer terminal, probablemente. Eso es lo que al final de la conferencia vamos a ver si el Perú tiene un cáncer terminal o no. ¿Y qué podemos hacer? Y como ven, yo les preguntaría, y por favor, me digan, ¿el terrorismo es una causa o es un efecto? ¿La minería ilegal es una causa o es un efecto? ¿El narcotráfico es una causa o es un efecto? A ver, ¿quién me dice? ¿Son causas o son efectos? Son efectos. Terrorismo, minería, narcotráfico son efectos. Muy bien. ¿Los considera como efectos? ¿Alguien los considera como causas? Por favor. ¿Alguno de ustedes lo considera como causas? Muy bien, entonces los consideramos como efectos. La corrupción, la falta de educación, la falta de salud, ¿son causas o son efectos?
La corrupción, la falta de educación, la falta de salud, ¿son causas o son efectos? Son amenazas, ¿eh? Y son problemas que tiene el Perú. Y tenemos que saber si son causas o son efectos. A ver, ¿qué me dicen, por favor? Yo quiero aprender también de ustedes. Doctor, efecto. Efectos, muy bien. ¿Alguien dice lo contrario, que son causas? No tengan miedo. Es efecto. Efectos. Efecto. La falta de educación es un efecto. ¿Estamos? La falta de educación es un efecto. Muy bien. Todos son efectos. Ya, los tomamos entonces todos como efectos. Tenemos que hacer un análisis. Así, tenemos que hacer un análisis. Ya. Terrorismo, efecto causa. Minería ilegal, efecto causa. Narcotráfico, efecto causa. Corrupción, efecto causa. Falta de educación, efecto causa. Falta de salud, y hay muchas más. Y veremos. Y sí, muy bien, yo los felicito. Porque también yo los considero como efectos. Son efectos. En algún momento del tiempo han sido causas, pero ahora han pasado a ser efectos. Miren, en algún momento de la línea del tiempo, y vamos a tomar como referencia desde 1821 al 2022, algunas de estas amenazas han sido causas. Y como no se combatieron adecuadamente, no se combatieron como debería hacerse, se han convertido en efectos. Entonces, si todas estas amenazas que he enumerado son efectos, ¿cuáles piensan a ver que serían las causas de nuestros problemas? A ver qué me dicen. Por favor, alguien, dígame, ¿cuál considera que es la causa de nuestros problemas? Si estos son los efectos. ¿Alguien se anima? ¿Alguien podría decirme cuáles son las causas de los problemas y que han llevado al país a un cáncer terminal? No, esa es la hipótesis que estamos manejando. El Perú es un paciente con cáncer terminal. Por favor, ¿alguien me podría decir cuál es el problema del Perú? ¿O cuáles son los problemas del Perú, las causas de los problemas del Perú? Ya sabemos, ahí les he enumerado 6 problemas que son efectos: terrorismo, minería ilegal, narcotráfico, corrupción, falta de educación, falta de salud. ¿Alguien? Bueno. Una de las causas que podría motivar todos estos efectos sería la falta de identificación nacional. Falta de identificación nacional, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más? Eso se, La pobreza, la pobreza que tiene nuestro país. La pobreza es una causa, ¿ya? ¿Alguien más? Muy bien. La falta de valores. Valores, la falta de valores, muy bien. Ahí está, ¿ve? ¿Qué más? Pobreza, falta de valores, falta de identificación, o sea, identidad nacional. O sea, la autoestima nacional, la autoestima como peruano. Bueno, sí, podría ser, pero yo les traigo una propuesta. La falta de justicia. Que al faltar la justicia nos va a faltar seguridad. Y al faltarnos seguridad no vamos a poder dar desarrollo. Y esa es la formalización del problema que les planteo dentro de lo que es la realidad nacional. Nadie habla de justicia, sin embargo, una justicia verdadera es importante en el Perú. Y esta falta de justicia no nos permite tener seguridad. Y al no tener seguridad no tenemos un desarrollo sostenido. Y como efecto tenemos la pobreza, ¿no? La falta de identidad y una serie de cosas.
Entonces tenemos que enfocarnos. Dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Queremos solucionar los problemas del Perú, empecemos por exigir justicia verdadera. Y para tener justicia verdadera debemos de tener una Junta Nacional de Justicia, un poder judicial, un ministerio público que nos garantice una justicia verdadera. Con una justicia verdadera probablemente alcancemos índices de seguridad. Y al tener los índices de seguridad, tanto nacional, de seguridad nacional y seguridad ciudadana, como quieran determinarlo, vamos a tener desarrollo. Y voy a pasar a justificarlo. Y vamos a pasar a ver y a convencernos si es el Perú un paciente con cáncer terminal o no. Y seguimos con la misma pregunta. ¿Es el Perú un paciente con cáncer terminal? Y todos hasta ahora decimos sí. ¿O alguien cambió de idea? Si cambian de idea, por favor, me dicen, ¿ah? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema de la sociedad peruana? Por favor, díganme. Ya estamos avanzando. Ya la tienen un poco más clara. ¿Cuál es el problema de la sociedad peruana? A ver. Por favor. Es lo que yo necesito, su participación. No me dejen solo. Creemos el conocimiento. Tenemos que crear el conocimiento juntos. ¿Cuál creen que es el problema de la sociedad peruana? Y hemos visto efectos. Le estoy dando las causas: justicia, seguridad, desarrollo. ¿Cuál es el problema de la sociedad peruana? Acá en el chat tenemos una respuesta, estimado. Nos dice la política. La política. La corrupción, profesor, La la corrupción. corrupción. La política. Muy bien. Acá, Rosa María, muy bien. Dice la política. La Ahí por ahí corrupción me también dicen nos la dijeron. corrupción. El Muy bien. desempleo, profesor, el desempleo. Falta de Desempleo. oportunidades. Ya, falta de oportunidades. Muy bien. Personalmente yo considero que el problema del Perú es la política. Así de simple. La política y la mala política, no la política en sí, es la que nos tiene en los problemas en los cuales estamos en un cáncer terminal. Y voy a pasar a sustentarlo. ¿Qué consideramos? O Maquiavelo, ¿cómo definió la política? Maquiavelo define la política como la lucha del poder. Señores, la lucha del poder, no la lucha por el poder, sino la lucha del poder. ¿Qué quiere decir? Que la política es una lucha. La política es una lucha. Tú quieres entrar en la política, tienes que entrar a una lucha. Tienes que tener poder para entrar en una lucha. No vas a entrar desnudo. ¿Y con qué tienes que vestirte? Primeramente, eso es lo que tenemos que saber. Porque la política es una lucha. Es una lucha de poder interno y una lucha de poder externo. Poder interno dentro de todos los peruanos y un poder externo dentro de los demás países. Esa es la política. ¿Y por qué existe la política? Clausewitz ya lo dijo y conceptualizó la guerra. ¿Qué dijo? La guerra es la continuación de la política. ¿Qué quiere decir? Que la guerra es un instrumento político, es una forma de hacer política. Entendámoslos.
Y muchos dicen, no, la guerra no existe. Ya no existen las guerras. Mientras exista intereses, va a existir el conflicto. Y al existir el conflicto, el término medio del conflicto es la política. Y si hablamos de término medio, tiene que haber un término mínimo. Entonces, en un extremo, en su lado mínimo de fuerza tenemos el enfrentamiento. En el lado medio tenemos la política, que es la lucha del poder, y en su otro extremo tenemos la guerra. Entonces, miren, hemos empezado con un enfrentamiento, hemos pasado a una lucha del poder, y ahora el Perú está en una guerra política. ¿Lo entendemos más claro ahora? ¿Entendemos ahora la crisis y el caos en el cual nos encontramos? Entonces, si lo normal de la política es la lucha del poder, los peruanos nos encontramos en la guerra del poder, que es una guerra política. ¿Ya? Entonces, como esto es un conflicto, es una guerra, es una lucha, es un enfrentamiento, salta ya la siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para hacer política? Porque tenemos que saber qué se necesita para hacer política. Si yo quiero entrar a la lucha del poder, tengo que ir bien vestido. ¿Con qué me visto? ¿Cómo entro a esa lucha del poder? Yo quiero ser político. Entonces tengo que saber qué necesito para entrar a esta lucha del poder. A la lucha, yo no quiero entrar al enfrentamiento ni quiero entrar a la guerra. Yo quiero entrar a la lucha del poder. Y esa no es una definición mía, es una definición de Maquiavelo. Y a Maquiavelo lo han malinterpretado, ¿no? El fin justifica los medios. Sí, pues, el fin justifica los medios. Pero siempre y cuando existan políticas, ¿no? Existen políticas en la política, valga la redundancia. Entonces, esto es lo que tenemos que saber. A ver, díganme, ¿qué se necesita para hacer política? No en el Perú, porque en el Perú de repente me va a decir, pucha, se necesita muchas cosas. No, en el Perú no. ¿Qué se necesita? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué se necesita para hacer política? En una sociedad normal, no en una sociedad que está enferma. ¿Qué se necesita? A ver, dígame, ¿qué necesitamos para hacer política, por favor? ¿Qué se necesita? Yo A ver. creo que primero, profesor, sería primordial los valores como la honestidad y la lealtad, ¿no? Que Valores, muy bien, ya, valores, muy bien, muy Así es. bien. ¿Qué más? Necesitamos partidos políticos, no tenemos partidos Partidos políticos. políticos, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Lo primero, si estamos en una guerra, si estamos en una lucha, si estamos en un enfrentamiento, ¿no creen que lo primero que tenemos que exigir para que se entre en esta lucha son principios y valores? ¿Nuestros políticos tienen principios y valores? ¿Estamos como estamos porque nuestros políticos tienen principios y valores o porque venden su voto por un plato de lentejas? Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Si hablamos de política, tenemos que hablar de principios y valores, de gente proga, de gente que sobreponga lo individual sobre lo colectivo, que exista honradez, que exista lealtad, lealtad hacia el país, lealtad hacia el pueblo. ¿Qué más me dijeron que se necesitaba para hacer política?
¿Qué más necesitamos? Líderes. En la política se necesitan líderes. Y no tenemos líderes, señores. No tenemos líderes en el concepto literal y teórico y en el práctico de la definición de líder. Tenemos un liderazgo comprado. No existen partidos políticos en el Perú. No existe ningún partido político en el Perú. Lo que existe son dueños de partidos políticos que fungen de líderes. Y tenemos vientres de alquiler. Cualquiera viene, cualquiera que tiene dinero se convierte en líder. Paga, alquila el partido político y listo. Se convirtió en líder. Y eso es lo que nos pasó en la guerra con Chile. No teníamos un ejército. Venían, se convertían en comandantes, coroneles y se iban a pelear contra un ejército. ¿Eso nos enseñan en la historia? No nos enseñan. Pueblo, sociedad que no conoce su pasado, está condenado a repetirlo. Está condenada a vivirlo. Y seguimos viviendo. No tenemos líderes. Hay liderazgo comprado. Para ser congresista, pagan. Se paga. Compran el número. Y lo permitimos. Lo aceptamos como normal. No tienen ni principios ni valores y no hay liderazgo. ¿Qué más? ¿Qué más se necesita? Necesito 2 variables nada más, a ver, para continuar. ¿Qué más me dicen? A ver, ¿qué piensan ustedes? Yo quiero ser político. Tengo que saber qué necesito. ¿Cómo? Compromiso social, compromiso social, ¿ya? Conocimiento. Está dentro de los principios, los valores del liderazgo. No, economía. Se quiere o no se quiera hacer política, se necesita dinero. ¿Qué dinero entra a la política? ¿Me pueden decir? Dinero de procedencia ilegal. Así. Y está comprobado. Y lo sabemos. Hay gente que gana su dinero en forma legal. ¿Entra a la política? ¿Le interesa la política? No. Está comprobado ahorita. Todo el dinero que ingresa a la política, y casi todo el dinero, no todo, sino casi todo el dinero que ingresa a la política es de procedencia ilegal. De narcotráfico, de la tala ilegal de madera, de narcoterrorismo, del contrabando, lavado de activos. Ese dinero entra en la política. Por eso es por lo que estamos. Y por eso la política es nuestro problema, es nuestro principal problema. Y no nos damos cuenta. Y no tomamos conciencia. No tomamos conciencia. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos pueblo. ¿Existe el pueblo en el Perú? ¿El Perú tiene pueblo? ¿Qué cosa es el pueblo? ¿Sabemos lo que es pueblo? A ver, alguien me puede decir, ¿existe el pueblo en el Perú? En la antigua Roma existían los esclavos y el pueblo. ¿No? El pueblo era el que participaba en política. Los esclavos no podían participar en política. Para que tengan una idea de la importancia del pueblo. ¿En el Perú existe pueblo? ¿Cómo definimos pueblo?
¿Cómo comprendemos la existencia de pueblo en el Perú? ¿Podríamos decir que en el Perú no existe pueblo? ¿Qué me dicen? Señores, señores, en el Perú no hay pueblo. Mucho hablamos del pueblo. Hasta el presidente de la República, su palabra preferida es el pueblo, por el pueblo. En el Perú no existe pueblo. Y voy a pasar a justificarlo. Si nosotros definimos lo que es población, sí tenemos población, tenemos la población peruana, tenemos el poblador peruano. Porque población es el conjunto de personas que tienen derechos y deberes jurídicos. Al conjunto de personas que tienen derechos y deberes jurídicos se le denomina población. Pero no son pueblo. Para que la población pase a ser pueblo, además de los derechos y deberes jurídicos que tiene, debe tener o debería tener derechos y deberes políticos. Los peruanos ejercen sus derechos y sus deberes políticos, o a los peruanos no les interesa la política. Los peruanos no viven de la política. El peruano no quiere saber nada de la política y solamente va a ejercer su voto por obligación para no pagar la multa. Y es la única vez en la cual es utilizado por los politiqueros para formalizarse legalmente. O sea, la población es utilizada como pueblo solamente en las elecciones. Solamente en las elecciones podemos decir que tenemos pueblo. Después, el pueblo duerme irresponsablemente, delega irresponsablemente. Por eso hacen lo que les da la gana. ¿La tienen ahora más clara? ¿Son ahora más conscientes? Vemos la importancia que tiene la política y que se le debe exigir principios y valores, líderes, economía legal, y que la población se convierta en pueblo, ya que la política es la lucha del poder y en esta lucha tiene que haber principios y valores. Y debemos de defender, representar en esta lucha al pueblo que está dormido. Entonces creo que nuestra visión estratégica está cambiando y por lo tanto también cambia el conocimiento de nuestra realidad. Entonces, como ven, la política se convierte en el punto estratégico de nuestra realidad. Y nos obliga y nos exige a tener en cuenta mínimo estas 4 variables: principios y valores, líderes, economía legal y pueblo. Porque sin eso no hay política. Hay politiqueros, cualquier otra cosa, pero no hay política en el Perú. Y la política se convierte en una amenaza para la estabilidad y la viabilidad de la nación peruana.
Y así, por más duro que suene, es lo que está pasando, es lo que estamos viviendo los peruanos y no despertamos. Seguimos adormecidos, seguimos indiferentes ante una realidad inminente de que nos quiten nuestra libertad y que nuestro sistema democrático sea destruido. En resumen, están destruyendo la nación peruana. Sigo con la pregunta. ¿Alguien ha cambiado de idea? ¿Es el Perú un paciente con cáncer terminal? Sí, ¿no? Pareciera. Parece, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros nos ponemos a pensar y vemos realidad nacional, ¿qué es lo primero en que pensamos? A ver, les digo realidad nacional, ¿qué es lo primero en lo que piensan? ¿Qué es lo primero en que pensarían? ¿Qué es lo primero? Cuando piensan en realidad nacional, ¿qué es lo primero en lo que piensan? En la pobreza, ¿no? Seguro. Ya, ¿qué más? La inseguridad. La inseguridad. Muy bien. Cuando hablamos de desarrollo, ¿en qué piensan? A ver. Cuando hablamos de seguridad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Cuando hablamos de justicia, ¿no? Y pongo porque estas variables están ligadas con lo que más ligadas, son más cerca a lo que es la realidad nacional. El desarrollo, la seguridad, la justicia. Yo creo que ahora las van a tener más en cuenta, ¿no? Se van a preocupar más por estas variables, y especialmente por una, que ahora es el punto de apoyo. Dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. ¿Y qué es en lo primero que deberíamos pensar? A ver, díganme, ¿qué es lo primero en lo que deberíamos pensar cuando escuchamos de realidad nacional, de justicia, de seguridad, de desarrollo? No la hay. Hoy en día no la hay. En política. ¿Ya? Creo que ahora cambió su visión, ¿no? Lo primero en lo que debería pensar el peruano es en política. En que esa política tenga mínimo esas 4 variables. Principios y valores. Que tenga liderazgo. Una economía legal. Que exista pueblo. Y acá yo solamente voy a seguir tratando 2, profundizando 2. Una es el pueblo y la otra es la economía. Ya hemos dicho, no tenemos pueblo, tenemos población, ¿no? Y eso hay que recapacitar, y especialmente los jóvenes, especialmente nuestros estudiantes, nuestra juventud. Espero que recapacite. Juventud, divino tesoro. No nos comprendemos, no nos comunicamos. Hay una brecha amplia y grande entre los jóvenes y nosotros, los viejos, llamémoslos así. No hay comunicación y tenemos que aprender a comunicarnos. Empecemos a comunicarnos. Hay que comunicarnos y por eso yo agradezco la oportunidad que me está dando la universidad para dirigirme a los jóvenes.
Y ojalá que esto sea un efecto multiplicador. Ojalá que los jóvenes también puedan ver el video, porque creo que es importante reflexionar, recapacitar, conocer cuál es nuestra realidad, por más dura que suene. Si no sabemos y no reconocemos nuestra realidad, seguiremos en lo mismo. ¿Cuál es el primer paso que debe dar un adicto a las drogas para sanarse? A ver, dígame, ¿cuál es el primer paso que da un adicto a las drogas para sanarse? Reconocer que tiene Reconocer que problemas. es una adicción. Reconocer la adicción. Correcto. Reconocer y decir, estoy enfermo, soy adicto. Ese es el primer paso de su sanación. Igual, si los peruanos no reconocemos que el Perú es un paciente con cáncer terminal, seguirá muriendo, pero no se va a sanar. Entonces, miren la importancia que la población se convierte en pueblo, primera cosa. Segundo, existe una economía legal y una economía ilegal. Tenemos principios y valores de por medio. Sin embargo, la economía ilegal en estos momentos es mayor que la economía legal. Y al ser mayor la economía ilegal que la economía legal, la economía ilegal impone condiciones al sistema legal. ¿Ya? Le impone condiciones. Entonces, esto tiene que cambiar. Sí, pues la informalidad. Muchos peruanos que viven en la informalidad, pero al final son parte del sistema de la corrupción y de la economía ilegal. Tenemos que ir cambiando. ¿Y por qué tenemos que ir cambiando? Porque esta es la economía que enfrentamos. La corrupción, como muy bien dice, es parte de la economía ilegal. El narcotráfico, el terrorismo, el narcoterrorismo, la fusión de los dos, la delincuencia. Y ya no solamente hay la delincuencia comunista y que está en el gobierno y que no queremos definirla. Yo la defino. En el gobierno hay delincuencia comunista, que es otra amenaza. El contrabando, la tala ilegal. Como ven, la economía ilegal es la que participa activamente en la política. Es la que impone condiciones a toda una sociedad. Y estamos aceptando. Y no estamos, ¿ya? No estamos nosotros viendo como el problema. Ya más hondo no podemos caer. Así de simple. Entonces, si vemos, necesitamos algo. Que la población se convierta en pueblo y que el pueblo ingrese a la política. Necesitamos jóvenes con principios y con valores. Y necesitamos gente con experiencia también. Necesitamos que la juventud sume esfuerzos con la experiencia. La fuerza de la juventud y la audacia y la sapiencia de la tercera edad. Hay que unir esfuerzos, hay que comunicarse, hay que crear un lenguaje común entre las dos generaciones, la que se va y la que entra. Necesitamos que la economía legal participe en la política.
que la economía legal sea mayor que la economía ilegal. La economía ilegal va a existir. No podemos neutralizarla y muchas veces es un paliativo para la pobreza. Pero la economía ilegal no puede ni debe ser mayor que la legal, porque está destruyendo la sociedad. Necesitamos inyectar economía legal a la política. Necesitamos pueblo, necesitamos economía legal, necesitamos justicia, necesitamos verdadera justicia que impida que la mala política no pague, que impida que se creen ambientes de impunidad. Urgente. Urgente, necesitamos justicia. Y necesitamos valores. Y que esos valores impregnen en nuestra realidad. Solamente así vamos a obtener desarrollo y seguridad para el pueblo. Entonces vean cómo cambió nuestra visión del Perú. Creo que ya cambió la visión del Perú y vamos a centrarnos ahora acá. Si nosotros queremos hablar de realidad nacional, queremos hablar de justicia, de seguridad, de desarrollo, primero tenemos que ver la política y mínimo sus variables pueblo y economía. Solamente así vamos a comprender lo que es la realidad nacional. ¿Es el Perú un paciente con cáncer terminal? ¿Alguien cambió de idea? Disculpe que le corte, sí, tenía Pérez, tenía levantado su mano, creo que quería agregar algo. Por favor. Pérez. Yo, profesor, yo era Wincha Sí. Pérez. No, cuando usted se refería a que la población se debería convertir en pueblo y que deberíamos estar metidos en la política, yo quería hacer un hincapié en el sentido de que quizás sí, si bien es cierto, para uno entrar al Congreso o pertenecer más que nada a estos, donde están sentados ahorita mucha gente que quizás no sería, o sea, mal quizás decir ignorantes, pero si bien es cierto, ¿qué es lo que te piden como requisito? Solamente ser peruano, tener la mayoría de edad y nada más. Creo que ahí también debería, no sé, cómo modificarse o algo que, una ley que existiera que personas que entren con experiencia, personas preparadas, no improvisados, ¿no? En realidad. O sea, era Sí. porque si bien es cierto, o sea, esos requisitos mínimos y mira cómo estamos ahorita, mira cómo tenemos al Perú ahorita, mira la clase de ministros o el congresistas que están sentados ahí. El Perú no avanza, todo sube, estamos de mal en peor, ¿no? Y como usted dice, ahorita están una población comunista. Así es. Sí. Eso es lo que quería. Exacto. Sí, muy bien. Gracias. Muy bien. Sí. Está dentro de lo que es el diagnóstico. Cuando hablamos de seguridad nacional, seguridad ciudadana, hemos tenido, ¿no? Gente que se ha presentado a la alcaldía, a los gobiernos regionales y nos ha venido y nos han engañado, porque no sabemos nada de seguridad nacional y seguridad ciudadana, ni entendemos nada. ¿Ya? La seguridad ha cambiado. Tenemos un poder ejecutivo, legislativo, un poder judicial incapaz de proporcionar seguridad a la población. Antes de los 80 y en otros países antes de los 60, los estados pedían que sus sociedades le den seguridad. Era la población, era el pueblo en su conjunto el que proporcionaba seguridad al Estado. Y acuérdense. ¿Ah? Entonces, ¿mediante qué? Normalmente mediante el servicio militar obligatorio, ¿no? Todos sus ciudadanos pasaban y se preparaban para dar seguridad y proteger al Estado, en este caso al Estado peruano, y protegíamos a la patria, ¿no?
Sí, pues, pero ahora la patria ya no está en peligro. El territorio ya no está sin peligro. Muchos dicen que ya no va a haber guerras. Les he demostrado que las guerras es parte de la política. Es un instrumento político, ¿no? Y mientras sea un instrumento político, la guerra sigue en nuestra mente. Así que no nos engañen. ¿Ya? Sí, pues es un ideal que no, la guerra no sea un instrumento político, pero el tiempo ya nos ha demostrado que es un instrumento político muy eficaz, probablemente. Entonces, con el servicio militar y todo eso, las sociedades eran protegidas o protegían a su Estado. Pero a partir de los 60 y en nuestros países a partir de los 80 eso ha cambiado. Y ahora es el Estado el que protege a la sociedad. Son los estados los que deben de dar protección a la sociedad. Sin embargo, en el Perú y en muchos países latinoamericanos tenemos estados incapaces de darnos y proporcionarnos seguridad. Entonces tenemos que preparar al Estado para que nos dé seguridad y que no nos engañen, ¿no? ¿Y cómo conceptualizamos nosotros la seguridad? Normalmente así. La familia que se protege, que tiene que estar con miedo, protegiéndose, saliendo, viendo a qué hora llega la hija, el hijo de la universidad, ¿no? Yéndolo a esperar al paradero. Después de ahí tenemos el serenazgo, existe pues, ¿no? mucho dinero que las municipalidades gastan en serenazgo, en las cámaras, y en todo eso, y la Policía Nacional. Eso es lo que conocemos nosotros de seguridad, y en este caso seguridad ciudadana. Y nada más. Pero no hay nada de la parte política, ni nada. ¿Qué hace el INPE por la seguridad nacional? ¿Qué debería hacer el INPE por la seguridad nacional? No debería hacer mucho. En las cárceles es donde planifican los robos, planifican, hacen los planes de secuestro y una serie de cosas. Sin embargo, el INPE, bien, gracias. ¿Qué hace la Fiscalía y la Justicia por la seguridad? Nada. Ya te sueltan. Muchas veces sueltan a los delincuentes. Entonces deberían hacer algo, ¿no? Ahora, un alcalde, un gobernador, ¿tiene poder sobre el INPE? ¿Tiene poder sobre la Fiscalía? ¿Tiene poder sobre la Justicia? Entonces que no nos engañen, pues. Porque si yo quiero traer verdadera seguridad, tendría que controlar también el INPE, tendría que controlar la Fiscalía y tendría que controlar la Justicia, ¿no? Y no es así. ¿Qué más? La DISCAME. Control de armas. ¿Cuántas armas ingresan ahora al país? Antes no se veía, ahora cualquier hijo de vecino viene y te asalta con arma. Te asalta con pistola o te asalta con revólver. Sin embargo, ¿dónde está el control de la DISCAME? Que debería controlar las armas. No controla, nadie controla, todos felices. De vida, que debería haber el narcotráfico. No hay. Existe una relación entre el narcotráfico y el Estado. Sí, pues, existe una relación. ¿Y quién la ve? ¿Quién ve esa relación que existe entre el narcotráfico y el Estado? Nadie. ¿No debería ser debida? Como mínimo, tratar de ver esa relación. Sin embargo, no hacen nada. Y nos hablan que van a traer seguridad. Un gobernador, un alcalde, ve la DISCAME, ve de vida. No, pues. Tenemos la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional. ¿Qué hace la Dirección de Inteligencia Nacional? Ahorita han desactivado la Dirección de Inteligencia Nacional. Están despidiendo expertos en inteligencia y muy buenos expertos de inteligencia los han sacado, porque seguro no quieren, pues, ¿no? ser controlados ni venderse a un sistema comunista. Lo están despidiendo y hasta están creando un riesgo en la desafección, porque esa gente, tanta información que tiene, que podría soltar y podría atentar contra la seguridad nacional o no, pero irresponsablemente despiden, destruyen el sistema de inteligencia nacional, que es
importantísimo para la toma de decisiones. ¿Con qué inteligencia nacional toma decisiones el gobierno? Con ninguna. Pusieron a un mayor de la policía. ¿Qué sabe el mayor de la policía de inteligencia nacional? A ver. CONASEC, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Igualito. ¿Cuántas veces se ha reunido en este gobierno? Ninguna. ¿Y está por gusto? Destruyeron la SEDENA, la Secretaría de Seguridad Nacional, un ente que era el encargado también de contribuir con la seguridad nacional, con la seguridad ciudadana, con el sistema de inteligencia, con DEVIDA, con la DISCAME, con la Policía Nacional, con el INPE, con la Fiscalía, con la Justicia. Sin embargo, destruyeron la SEDENA. Y fui jefe, por eso conozco, por eso sé de seguridad. Pero lo destruyeron. Y vienen y nos cuentan cuentos de Alicia en el País en las Maravillas, ¿no? Ninguno de los candidatos, así se los aseguro, ninguno de los candidatos, ni siquiera a la alcaldía de Lima, está en el nivel como para traer seguridad. Entonces, hay que reflexionar y hay que conocer un poquito más también. Y es necesaria una cosa, una fuerza intermedia y un Centro Nacional de Anticipación Estratégica. Que nadie habla, ni nadie lo dice. Todos quieren que la Fuerza Armada entre. No, la Fuerza Armada no está preparada. Pero la Fuerza Armada sí podría preparar una policía militar, entre comillas, que intervenga en la seguridad ciudadana. Sí podría. O sea, tendría que crear una fuerza intermedia. No, entrenar y equipar, pero no emplear a la Fuerza Armada. Es un craso error. Que no nos engañen. La Fuerza Armada no está para traer seguridad ciudadana. Está para la seguridad nacional. Es otro el perfil. Y tendría que haber un Centro Nacional de Anticipación Estratégica que le imponga condiciones a la delincuencia, que le imponga condiciones al narcotráfico y a las demás amenazas. Y este Centro de Seguridad Nacional debería estar en la DINA, en la Dirección de Inteligencia Nacional. Sin embargo, nadie habla ni nadie dice. Entonces tenemos que preocuparnos. Muy bien, y para terminar y como conclusión, ¿qué me dice? ¿Es el Perú un paciente con cáncer terminal? ¿Qué me dicen? Sí. Yo creo que sí. Lamentablemente, por más duro que suene, el Perú es un paciente con cáncer terminal. Y hay dos cosas. O tomamos conciencia que estamos con cáncer terminal y buscamos la cura, sea como sea, o por lo menos preparémonos para nuestra muerte. Para que los días que nos falta vivir como país, lo hagamos dignamente. Porque si tenemos cáncer terminal y no hacemos nada, vamos a morir. Vamos a desaparecer. Otro país nos va a absorber, porque somos y pasamos a ser una sociedad fallida. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia, unirnos como peruanos y ver si tenemos cura o no. Por la experiencia que yo tengo, les diría que sí existe la cura. Pero se necesita que por lo menos 30 millones de peruanos tengamos el mismo sueño. Un Perú con estabilidad, un Perú con visión.
un Perú que tome conciencia que está enfermo y que quiera sanarse. Mi invocación es a los jóvenes. Pensemos, analicemos lo que les he dicho. Yo no he venido a enseñar nada. Yo me contento con haberlos hecho pensar, haberlos hecho reflexionar. Creen su propio conocimiento. El Perú tiene futuro desde el momento que tiene un gran potencial, no solamente material, sino psicológico y espiritual. Y más que todo, porque tiene una raza aguerrida que debe despertar y debe salir a defender el sistema democrático y nuestra libertad. Tenemos una democracia débil, pero al menos es democracia. Y tenemos una libertad de la cual sí puedo decir con orgullo, soy partícipe, porque desde 1980 hasta el 2017 luché activamente por mantener la libertad de mi querido Perú y que puede y está en peligro. No permitamos eso, unamos esfuerzos y salvemos a la nación peruana. Muchas gracias y estoy ya no a responder las preguntas que crean pertinentes. Excelente, estimado, excelente explicación. A ver, estimados estudiantes, ¿algo que agregar? ¿Preguntas, consultas? Hemos tenido una excelente exposición, como dijo nuestro doctor, el futuro de nuestro país está en nuestros jóvenes. Adelante, estimados estudiantes, los escuchamos. ¿Algo que comentar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si bien es cierto, profesor, de verdad esta clase o esta charla, créame que es muy, más que nada, como usted dice, para tomar conciencia y créame que sí, pues no, lastimosamente ahorita nuestro Perú actual está tomado por personas ineptas, por no decirles otra cosa, por personas que no nos están ayudando en nada, al contrario, nos están estancando. Estamos viendo que la delincuencia a diario crece, que no hay cómo pararla, ya no solamente son peruanos, también son extranjeros que están tomando nuestras calles como cualquier cosa, muertes a cada rato, en cada esquina, donde sea uno ya no está seguro ni en su propia casa. Y es lamentable ver cómo se va acabando, como cuando dicen no venir al Perú, no, ¿para qué? Si el Perú es así, como la gran mayoría de ciudadanos están emigrando a otros países, ¿no? Y sí, y tengo conocidos, amigos, familiares que se están yendo, ¿por qué? Porque el Perú está hasta las patas, esa es la famosa frase que hacen, ¿no? Y obviamente todos tenemos, bueno, en mi caso yo tengo mi niño que yo quiero en un futuro él sea mejor, pero así como estamos vivir con el miedo de salir a la calle porque hasta te secuestran niños, te secuestran todo, la extorsión, o sea, cada día todo esto es, más que nada la seguridad ciudadana es la que no nos permite vivir a uno con tranquilidad. Ya te roban virtualmente, te roban de manera, pues sistemática, ¿no? Te agreden por un celular, matan, todo ello. Y sí, sí bien es cierto, ese es tomar conciencia de todo ello. Y como usted dice, ¿no? Unamos fuerzas y podemos salvar al Perú, ¿no? Porque el Perú es un país muy lindo, es un país que tiene sus riquezas, ¿no? Desde nuestros antepasados y todo ello. Y como le digo, ¿no? Su charla muy, muy interesante. Muchas gracias. Yo creo que está en cada uno de nosotros ver dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, y salir y ver también afuera que hay muchos peruanos que están muriendo de hambre. Hay muchas necesidades que deberían ser atendidas. Necesidades mínimas, indispensables de personas. Tenemos niños con desnutrición crónica. Y eso, ustedes saben, es
una de las peores amenazas, porque esos niños ya no tienen sus posibilidades como seres humanos completas. Entonces, no solamente es dar oportunidades al peruano para que surja, hay que garantizar y proteger sus posibilidades como ser humano. Así de claro y directo tenemos que ser. Bueno, damos por finalizado. Estimado, muchísimas gracias por su tiempo.